¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos. No cometas adulterio, no mates, no robes, ni mientas en perjuicio de nadie. Y honra a tu padre y a tu madre. Pero si todo eso lo he cumplido desde niño. Todavía te falta hacer una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero somos comerciantes y ricos. Qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para el rico entrar en el reino de Dios. ¿Y quién podrá salvarse? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Dónde está exactamente este reino de Dios? El reino de Dios no va a llegar en forma visible. No se va a decir, mira, aquí está o allá está. El reino de Dios ya está entre ustedes. Llegará el tiempo en que querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Hay un versículo, un verso de la Biblia que realmente yo creo que es muy conocido para todos nuestros amigos, nuestros hermanos cristianos. Pero realmente vale la pena pararse a analizarlo detenidamente. En varias ocasiones, querido hermano, el profeta Jesús, vinieron gente a preguntar al profeta Jesús y preguntarle cómo alcanzar la vida eterna. Esta pregunta es una pregunta que se le hizo al profeta Jesús varias veces, se le hizo al profeta Jesús frecuentemente, se la hacía al profeta Jesús frecuentemente. Pero ahora hay que parar y analizar detenidamente la respuesta del profeta Jesús. La paz y las bendiciones de la siempre. Como aparece en Mateo, como aparece en Marcos, cuando una persona aparece en Mateo en capítulo 19, cuando se acercó uno al profeta Jesús y le preguntó cómo alcanzar la vida eterna. Ahora, algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que entender, queridos hermanos. Cuando una persona se acercó al profeta Jesús para preguntarle cómo alcanzar la vida eterna, el profeta Jesús no aprovechó la ocasión para decirle, oye, para entrar en la vida eterna, alcanzarla, tienes que creer en mí como redentor y como salvador de toda la humanidad, que vine yo para morir por los pecados de toda la humanidad y limpiarlos, perdón. El profeta Jesús no dijo tal cosa. El profeta Jesús no enseñó al hombre que vino a preguntarle cómo alcanzar la vida eterna, que la vida eterna alcanzarla residía, estribaba en creer en el profeta Jesús como Salvador y Redentor único de la humanidad. No enseñó tal cosa. Enseñó algo muy sencillo, muy simple, que el hombre tenía que creer en Dios, amar a Dios de todo su corazón, con todo su corazón, con todo su alma, con todo su ser, y amar a su prójimo. Así que el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él, no enseñó al hombre y no enseñó a la persona que le hicieron la misma pregunta, no les enseñó que tenían que creer en él como Salvador o Redentor de los pecados de la humanidad. No enseñó tal cosa, simplemente les enseñó algo simple, algo sencillo, que todos los profetas enseñaron, no solamente el profeta Jesús, la paz y las bendiciones de Allah sean con él. Creer en Dios, seguir y adorar a Dios conforme a sus preceptos, a sus mandamientos que él encomendó y confió a sus profetas y mensajeros. Yo creo que este versículo, querido hermano, vale la pena analizarlo detenidamente y era una gran oportunidad. Era una gran oportunidad. Si la creencia, si la salvación se obtenía creyendo que Él va a morir por nuestros pecados, pues era la gran oportunidad, ¿no?, de enseñarlo. Pero como te decía antes, si buscas una Biblia de las que está escrito de color rojo, las palabras que Jesús decía en primera persona, nunca encontrarás que Jesús en ningún momento dio tales enseñanzas o tales instrucciones o enseñó tal creencia, sino que fueron otros. Entonces yo le pregunto a nuestros hermanos cristianos, ¿a quién siguen? ¿A las enseñanzas de Jesús, lo que enseñó Jesús incluso en la Biblia, o lo que enseñaron otros? Incluso otros que ni siquiera estuvieron con él, que no aprendieron con él, que no tomaron enseñanzas de él, como son Pablo u otros.
Entonces, si Jesús nunca enseñó esto y nunca lo predicó y no existe ningún versículo de la Biblia que él dijera tal cosa, ¿por qué lo creen? ¿Por qué aún siguen algunos de ellos? Me entristece, la verdad. ¿Por qué? Porque del mismo modo que el camino de la salvación es claro y ese sencillo, como bien has dicho, creer en Dios, y como bien dijo Jesús y todos los profetas, creer en Dios, amar a Dios por encima de todas las cosas y tomarlo a Él como tu Salvador, como tu protector, como a Él, el único que debes adorar, el único que puede perdonarte. ¿Cómo pueden llegar a coger otra cosa que no sea eso, creer otra cosa que no sea eso, siendo que no hay ninguna prueba firme, ninguna prueba sólida de que los profetas o el mismo Jesús enseñara tal cosa? Y este versículo es muy claro. Aprovechó la oportunidad para enseñar la fe correcta, los fundamentos de la creencia correcta, la base de toda la creencia, creer en Dios y amar a Dios por encima de todas las cosas. Esto es el mensaje más claro, como decimos, más claro no se puede, más claro imposible. Entonces es una prueba más de que la enseñanza y la creencia de que la salvación se obtiene a través de la creencia de que Jesús murió por nuestros pecados no tiene base ni siquiera en la Biblia y ni siquiera en las palabras de Jesús, mucho menos en las palabras de Jesús, que la paz sea. Efectivamente, querido hermano, que la paz. Bueno, en el nombre de Dios, el clementísimo, el misericordiosísimo, la pregunta de hoy es ¿qué sucede después de la muerte? Y esta respuesta que vamos a dar en este breve lapso de tiempo, tenemos que iniciarla definiendo un poco la muerte que es. La muerte, desde el punto de vista coránico, es un traspaso, es una, digamos, toman el alma a los ángeles o el ángel de la muerte del creyente del cuerpo y el alma o el espíritu vive más allá del cuerpo. El cuerpo es el que muere, en realidad, el que se desintegra, pero no el alma. Es decir, que hay una continuidad de vida en lo que se llama la vida del Barzaj, o la vida intermedia, se la llama así. Barzaj es un intermedio porque es intermedia entre este mundo material, donde estamos ahora nosotros vivos, y la otra vida, o la que comienza con la resurrección, o el día del juicio, y el consecuente, digamos, destino paradisíaco o de purificación, ahora momentánea o eterna, que tiene que ver con el infierno. Eterna inclusive también en términos relativos, ¿no? Porque el Corán dice mientras duran los cielos y la tierra, o hay expresiones que esa eternidad en el infierno también es, de alguna manera, algunos sabios dicen temporal, es decir, si bien es un gran lapso de tiempo para los más alejados de Dios y los que más daño han hecho en la humanidad, también, inclusive el mismo Satanás, según algunas concepciones, estaría, digamos, un tiempo, si bien prolongado, no totalmente infinito o absoluto en el infierno. Pero la muerte entendida así, entonces, no es un fin, no es una destrucción total, es un traspaso, es una vida a otra dimensión, sin el cuerpo material. La resurrección es material, desde el punto de vista de muchas escuelas de pensamiento consideran, interpretando el Corán, que la resurrección es en cuerpo y alma. Y entonces, ahora podemos responder qué pasa después de la muerte. Algo pasa después de la muerte, porque la muerte, como dijimos, es un traspaso. Hay un imam que se llama Imam Sadr, que es el sexto imam de la casa profética, que le preguntaron qué es la muerte y dijo: la muerte es como el sueño. De la misma manera que nosotros nos vamos a dormir y el cuerpo queda, digamos, ahí inerme y no se mueve y no tiene, digamos, ningún tipo prácticamente aparentemente de vida, mínimo, digamos, se reducen al mínimo las funciones vitales, pero el alma, como somos testigos en el sueño, experimenta una cantidad de sensaciones, visiones, etc. Es una muestra de que el sueño, digamos así, si bien uno en el sueño puede correr y experimentar todo tipo de sensaciones, lo cierto es que el cuerpo no corre, el cuerpo está tendido y no se mueve. De modo que la pregunta es cómo se mueve entonces, y cómo disfruta y cómo tiene esas sensaciones corporales alguien en el sueño, siendo que el cuerpo está inmóvil. Y la respuesta es que allí hay, el alma tiene un cuerpo sutil, con ese cuerpo sutil nosotros vemos, escuchamos, sufrimos, gozamos, etc. Y luego viene el despertar. En el despertar el espíritu vuelve al cuerpo, el cuerpo se anima y así despertamos cada día.
Esto en pequeño es un ejemplo de la muerte, dice el Imam Sadek. ¿Qué quiere decir? Que nosotros estamos vivos, nos vamos a dormir, nos morimos, vivimos en un mundo intermedio con un cuerpo sutil, el cuerpo nuestro queda en tierra, en la tumba y se desintegra, y después el Corán va a decir que Dios en el día del juicio, el hombre resucita, el espíritu vuelve al cuerpo y el cuerpo se reconstruye. Los incrédulos y los idólatras en tiempos de profeta decían que eso era imposible porque el cuerpo se descompone y no se puede reconstruir. Pero el Corán dice brevemente, nosotros somos capaces de reconstituir la yema de los dedos, la falange o la yema de los dedos, que después con el tiempo se supo que en las huellas, digamos, digitales de cada persona son absolutamente únicas, no se repiten, no hay dos huellas digitales idénticas, de modo que se utiliza justamente para reconocer a las personas. Y cuando dice que somos capaces de reconstituir esto, quiere decir que somos capaces de reconstituir a cada individuo en sí mismo. Y si lo creamos una vez de la nada, es más fácil reconstruirlo de algo que persiste. Y hoy en día, digamos, se sabe que las muestras de ADN y, digamos, ciertos elementos, códigos genéticos en una sola célula, digamos, se puede reproducir toda la persona o todo el cuerpo humano. De modo que la razón misma hoy nos está diciendo que eso es posible. La revelación lo dijo hace mucho tiempo, cuando los hombres no entendían todavía de qué se hablaba. Pero Dios dice en el Corán, aquel que lo creó una vez, y ustedes creen en un Dios creador, está hablando de gente que creía pero asociaba a Dios otros dioses, es capaz de volver a hacerlo. Entonces, en definitiva, la vida después de la muerte continúa y va a depender, para bien o para mal, va a estar ligada a lo que el hombre hizo en vida consigo mismo y con los demás. ¿Qué creen ustedes o qué creen el judío? Porque, como tú dices, sí, nosotros creemos que el cristianismo lo evangélico cree que hay salvación, que hay un cielo, que hay una tierra nueva y toda esa parte. Ok, buenas preguntas. Con respecto a la primera, los judíos sí creemos que hay un mundo venidero, sí creemos que hay algo llamado el Gan Eden, el Jardín del Edén, el Geinom, etc. Pero nuestra forma de ver el concepto de la salvación es distinto a la de Occidente en general. En Occidente, pues es muy dual la idea, ¿no? Que hay o se condena a un infierno o se va a un reino de los cielos. En el judaísmo no es así. Nosotros propiamente no tenemos la idea del infierno. En nuestro canal de YouTube tenemos muchos videos de este tema. No me adentro mucho. Con respecto a el mundo venidero, en el judaísmo en general, la idea de salvación, cuando tú lees la palabra salvación en los profetas, Yeshua, la salvación es en este mundo. Siempre, por favor, lee todos los textos que digan eso, es de Isaías 43, son la salvación siempre es acá, terrenal, siempre. Por cuestiones, digamos, mezclas teológicas, el cristianismo moldearon una nueva idea de lo que es la salvación distinta a la del judaísmo, ¿sí? Como una salvación escatológica, un reino de los cielos. Pero a tu pregunta concreta, sí, los judíos creemos que hay un mundo venidero, incluso creemos que habrá una resurrección, etcétera, pero no concebimos la idea de salvación igual a la del cristianismo. Para nosotros la salvación es aquí. Los profetas, cuando ellos hablaron de que el pueblo de Israel serán salvados, fíjate todos esos capítulos. Isaías 11, ¿sí? ¿Cuál es la salvación? Que las tribus de Israel vuelven a su tierra, que volvemos a tener una nación, que volvemos a tener Jerusalén como capital, etcétera. Es algo tangible, es algo comprobable. Hoy en día que existe el Estado de Israel, los judíos estamos en la era de la salvación, de la redención de Israel, ¿sí? Es el concepto del judaísmo. A propósito, paréntesis, siendo que tú lo preguntas, digamos, desde el ángulo del cristianismo, por eso fue que el pueblo de Israel no aceptaron el concepto de la religión occidental, no, del Mesías, de un Mesías que te da una salvación, digamos, que ni siquiera, que no está ahí, es un placebo, decirte que no, si tú crees que una persona murió por ti, ya estás salvado. Para la mentalidad del judío, eso es un placebo, eso es como, ¿sabes? Un dulce que le dan a una persona que tiene enfermedad para que crea que se curó y no se curó. Eso no. Como el paracetamol. Como un tic-tac, yo qué sé, un dulce. Exactamente, pero, sí. Sí, en cambio, el Mesías de Israel es un Mesías, es un líder político. De hecho, la palabra Mesías significa rey, etcétera. Y por lo tanto, la salvación que espera el pueblo de Israel es una salvación nacional, es una redención política. De ahí parte el concepto. No es una
la redención espiritual nosotros ya la tuvimos cuando salimos de Egipto.